Nos encontramos con Víctor Malagón del Foro de Presidentes. Víctor, gracias por atender la llamada de la República y cuéntele a la gente cómo le ha ido con esta nueva etapa del Foro de Presidentes. Muchas gracias, Hernán. Estar aquí en el Paredón es muy honroso para mí. Y la etapa que hemos surtido en el Foro de Presidentes en los últimos 3 años ha sido una etapa retadora. Ha sido una etapa de reconversión del foro, de convertir un Foro de Presidentes que cumple este año 30 años de existencia, con más de 200 empresarios que hacen parte activa de sus actividades y de su política de desarrollo empresarial, individual, social. Crear con ellos nuevo valor, crear un foro más unido, un foro más sostenible y un foro más influyente, y lo hemos logrado gracias al compromiso de los miembros, pero también gracias a unos factores, Hernán, que son fundamentales para los empresarios hoy. Concentrarnos en entender los retos de la cuarta revolución industrial, apropiarnos de ese concepto de triple hélice o de tetrahélice que involucra necesariamente espacios universidad, empresa, Estado, sociedad civil. Entender que estamos frente a un cambio generacional y que los empresarios de hoy son distintos a los empresarios de ayer y hay mucho que aprender los unos de los otros. Y quizá lo más importante, Hernán, es entender el compromiso público del empresariado frente al desarrollo social, político y económico del país, en una sociedad que demuestra perder confianza en el empresariado, como muchas de las recientes encuestas han mostrado, y es cuál es la confianza que estamos creyendo como empresarios, que estamos creando como empresarios frente a nuestros grupos de interés. Usted habla de la triple hélice, ahora cuatro hélices. Es un tema que viene del mundo académico. Cuéntenos también un poquito en detalle eso, porque usted anteriormente al Foro de Presidentes venía vinculado a la academia. Sí, Hernán, la verdad es que el modelo de triple hélice proviene de análisis académicos, pero se ha apropiado en el mundo empresarial y en la vida real. Este es un análisis que proviene de los países nórdicos, particularmente de Suecia, que entiende como uno de los mejores modelos de desarrollo social y de innovación y de generación de conocimiento la necesaria conjunción de tres hélices o de tres aspas de una hélice. El sector académico a través de la universidad, que provee el conocimiento, la investigación y el desarrollo necesarios para el crecimiento de un país. El sector empresarial, que provee la capacidad productiva, la capacidad de desarrollo y la capacidad logística para llevar esos productos y ese conocimiento a la solución de problemas concretos de la sociedad. Y por supuesto el sector Estado, que promueve las políticas públicas, la arquitectura pública, la arquitectura legal necesaria para que esa potencia entre academia y Estado se desarrolle. Hay quienes hoy hablan, como tú lo decías bien, de la tetrahélice. A esa hélice le falta un aspa más, y es la sociedad civil organizada con gran influencia. Esa sociedad civil que no es necesariamente empresarial, que no es necesariamente académica, que no está vinculada necesariamente con el sector público, pero que es un pilar fundamental del desarrollo. Creemos en el Foro de Presidentes que esa conjunción es fundamental y que Colombia, aunque ha hecho grandes avances, Conect Bogotá Región, que nace del Foro de Presidentes y que hoy es el referente en Bogotá y en Cundinamarca de ese encuentro Universidad-Empresa-Estado, el CUE, el Comité Universidad Empresa-Estado de Antioquia, que tiene un enorme nivel y que nos da todos los días pruebas y nos da ejemplo del desarrollo potente que se da entre el sector académico, el sector empresarial, la sociedad civil y por supuesto el Estado. Son grandes avances en un país como el nuestro, pero nos falta mucho por recorrer. Ahora, el tema académico está, a mi gusto, a veces muy alejado de la realidad. Los graduandos de distintas universidades llegan al mundo laboral de pronto con una desconexión. ¿Cómo hacer para que la universidad se acerque más a la realidad de lo que necesitan los empresarios? Sin duda, Hernán, la verdad es que hablar de universidad, empresa, Estado en la retórica es, por supuesto, generador de interés, generador de opinión y generador de entusiasmo. Nadie estaría en contra teóricamente y retóricamente de esta teoría. Pero cuando uno va a analizar la realidad empresarial, la realidad académica, la realidad del Estado, encuentra que hay grandes obstáculos. Y a mi modo de ver, el obstáculo más importante es el obstáculo de la cultura. Incluso el obstáculo del lenguaje. Para mí, una de las formas más importantes de expresión de la cultura es el lenguaje. Y definitivamente, y lo digo como académico y lo digo como empresario, el lenguaje, las categorías, las formas de pensar, las lógicas de la academia son radicalmente distintas al lenguaje, las lógicas, la cultura de las empresas. Sin quererlo, nos subestimamos mutuamente.
Cuando en la academia se requiere conocimiento, se piensa en un conocimiento formal, en un conocimiento que haya pasado unas ciertas categorías de investigación, de rankings internacionales, y a veces quizá despreciamos el conocimiento que viene del mundo empresarial, porque no cumple con esas lógicas, con esos rankings. También desde el mundo empresarial despreciamos el conocimiento que proviene de la academia. En las últimas encuestas de capital humano ustedes encuentran, por ejemplo, cuál va a ser la demanda de capital humano que va a tener el sector empresarial. Y uno se da cuenta que cuando se le pregunta al empresario por qué tipo de capital humano va a demandar, el nivel de doctorado y el nivel de maestría son realmente irrisorios. Nos falta más lenguaje y más cultura para poder avanzar en esa lógica universidad-empresa. Ya habíamos hablado de la universidad, hablemos ahora de la parte empresarial. El país tiene diferentes visiones. Usted mira con cada sector, los empresarios hablan distinto y también hay una brecha generacional entre compañías, digamos, de la vieja escuela y los emprendedores, los jóvenes. ¿Cómo lo observan ustedes desde el Foro de Presidentes? Siguiendo la misma lógica, Hernán, tenemos grandes retos de adaptación en la universidad, en la empresa y por supuesto en el Estado. Los retos que nos está formulando la cuarta revolución industrial son enormes. Hay gran interés por parte, por ejemplo, de los miembros del Foro de Presidentes de conocer y entender un poco más cómo están siendo esas dinámicas. Pero a pesar de ese interés no hemos profundizado suficiente en una adaptación cultural a las nuevas lógicas de los mercados en la cuarta revolución industrial. Se han hecho grandes esfuerzos, se ha traído el centro de la cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial a Colombia y eso es un gran logro, pero tenemos que entender que allí no se está desarrollando nueva tecnología, no se están desarrollando blockchain, Internet de las cosas, ni Big Data. Se está generando un marco de política pública precisamente para que la universidad, la empresa y el Estado se adapten mejor a estas nuevas lógicas y enfrenten mejor los retos de la cuarta revolución industrial. Para el Foro de Presidentes, Víctor, ¿qué le hace falta a la política pública entonces? ¿Qué detalles estamos de pronto dejando por fuera? Bueno, la verdad es que estamos dejando las nuevas lógicas que suponen los retos de la cuarta revolución industrial. No podemos legislar y todos los días vemos en el periódico nuevas noticias alrededor de cómo fracasamos en legislar, en regular, en controlar con categorías antiguas, modelos nuevos de diseño, de desarrollo, de nuevas economías, de ese ámbito tan interesante que nos ha presentado la economía naranja y que todavía estamos intentando entender para aprovechar sus ventajas y para liderar como país y como sociedad los retos de la cuarta revolución industrial. No podemos enfrentar la cuarta revolución industrial con categorías de la tercera o de la segunda revolución industrial. Hablemos de tecnología. ¿Cómo ve usted, digamos, a sus empresarios? En el Foro de Presidentes hay compañías totalmente digitales, pero también hay empresas, digamos, que están empezando en el proceso de transformación digital. Pues tú decías, Hernán, una realidad que es fundamental para nosotros y que ha sido un eje de trabajo nuestro, el diálogo intergeneracional. Son las nuevas generaciones las que entienden mejor, las que son nativas en el mundo digital, las que han sido capaces de crear nuevos modelos de negocio aprovechando las nuevas dinámicas, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y por supuesto todos los retos de esa cuarta revolución industrial. ¿Por qué no encontrarnos en escenarios como el Foro de Presidentes, las generaciones anteriores que tenemos unas categorías distintas, que fuimos formados en un modelo de pensamiento distinto, bajo culturas distintas, encontrarnos con las nuevas generaciones en un espacio de creación de valor? Para que esas nuevas generaciones nos enseñen y nos den luces sobre las nuevas tecnologías, sobre cómo usarlas, sobre cómo aprovecharlas en concreto en nuestras sociedades y en nuestras empresas, pero también la oportunidad de que esas nuevas generaciones conozcan intergeneracionalmente la experiencia nada despreciable de grandes empresarios que con mucho esfuerzo y con mucho sudor han creado valor bajo las categorías del modelo industrial anterior. Es un espacio, el Foro de Presidentes, de encuentro intergeneracional y ese tránsito intergeneracional que podía ser complejo y difícil, lo estamos dando con grandes oportunidades de generación de valor. Víctor, por último, ¿cómo ve el papel de las mujeres? Porque ve uno que hay presencia ya en cargos de pronto en muchas empresas, pero a nivel de dirigentes, a nivel de juntas directivas, todavía falta que haya más mujeres en nuestro país empresarial. Fundamental, Hernán, fundamental. Yo soy realmente un comprometido con el discurso de mujer, desde toda la vida, desde siempre. Creo que los espacios para la mujer deben crearse más ampliamente y con modelos más innovadores de inclusión. Creo, como lo he dicho en esta entrevista, que el reto ha sido un reto siempre cultural, sigue siendo un reto cultural. Y en la transformación de la cultura, el papel de la mujer es fundamental. Y
quizá repetir en este paredón lo que he dicho en otros escenarios recientes, al discurso de inclusión de mujer, al discurso de equidad de la mujer, al discurso de responsabilidad más alta de la mujer en la sociedad, le hacen falta más hombres. Víctor Malagón, del Foro de Presidentes, gracias por estar con nosotros hoy en La República. Muchas gracias a Hernán y a la República por esta cordial invitación.